Bienvenidos a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. En el vídeo de hoy lo que vamos a ver es un sencillo mecanismo en el que conseguimos la retención de un eje por medio de un trinquete y utilizando una rueda dentada de erizo. Se trata de un mecanismo muy sencillo que además se usa pues, con profusión. Es típico pues, de la mayoría de las bicicletas en las que tienen un piñón, de forma que solo, digamos que cuando nosotros giramos los pedales en un sentido, traccionamos, es decir, enviamos fuerza a la rueda. Pero si de alguna manera movemos al revés los pedales, pues digamos que la cadena gira loca. Este mecanismo también lo encontramos por ejemplo, en las llaves de Carraca y tiene, bueno, pues la característica de ese ruido que por eso este tipo de herramientas pues se llaman llaves de Carraca, porque realmente pues se parece a una carraca. Bueno, y aquí en esta imagen pues vemos propiamente lo que es el mecanismo y los tres componentes principales, que son la rueda dentada de erizo, el trinquete y un resorte, en este caso es un muelle que trabaja a tracción, que mantiene el trinquete en contacto con la rueda de erizo. La rueda de erizo tiene los dientes de tal manera que, digamos, en un sentido de giro se bloquea, pero en el otro sentido de giro, digamos, el trinquete puede, digamos, irse desplazando y por lo tanto la rueda puede girar. Aquí mostramos otra imagen en la que se ve, bueno, pues todo el montaje visto un poco desde arriba, en planta, y simplemente, bueno, pues es para que se vea que he complementado el mecanismo pues con un soporte y luego le he puesto el típico motor de Mecano que tiene 6 velocidades y que tiene posibilidad de girar en ambos sentidos porque lleva un interruptor y luego, digamos, en el otro extremo del eje, pues lo que he colocado es una rueda para que tenga una cierta inercia y, digamos, el mecanismo se pueda ver, digamos, cómo funciona. Este mecanismo, pues bueno, puede ser interesante, por ejemplo, en aquellos montajes en los que, por ejemplo, tengamos que acoplar un motor a un mecanismo que tenga mucho momento de inercia. Y digamos, cuando paremos el motor, queremos que el mecanismo pueda seguir girando libremente de forma que no transmita su movimiento de giro al motor. Por ejemplo, si hemos utilizado un acoplamiento en el que hemos utilizado, por ejemplo, un tornillo sin fin y una corona. Claro, aquí lo que pasa es que pagaríamos un poco el peaje de que, lógicamente, el mecanismo pues solo transmite potencia cuando gira en un sentido, pero no cuando gira en otro. Hombre, se puede pensar en hacer un mecanismo más complejo que pueda ser accionable y que de alguna manera pues pueda tener dos trinquetes y podamos, digamos, seleccionar en qué sentido de giro transmitimos potencia y en cuál no. Bueno, y aquí realmente, pues nada, esta foto es simplemente para que se vea el detalle de lo bien que encaja el motor típico este de Mecano, que digamos que cuando le ponemos sobre una base, en este caso una plaqueta, pues digamos que queda como a una altura de 3 unidades Mecano, es decir, como a 1,5 pulgadas. Como realmente yo el eje le he montado a una altura de 4 unidades Mecano, pues realmente me ha bastado con utilizar dos ruedas dentadas, dos piñones de 19 dientes que son totalmente estándares. Bueno, y aquí ya empezamos con el despiece del montaje
y en esta primera fotografía pues he mostrado un poco el despiece de todo lo que son las piezas que he puesto alrededor del mecanismo pues para poderlo ver funcionar. Y entonces vemos el motor típico de Mecano de 6 velocidades que tiene ese conmutador para marcha adelante y marcha atrás con sus 4 tornillos, no necesita más, y un piñón de 19 dientes. Luego una plaqueta que uso a modo de chasis de 5 por 11 pues muy típica, con sus 4 tornillos. Y luego 2 plaquetas que he usado, aquí está un poco vago y para hacerme un soporte rápidamente, pues he utilizado 2 plaquetas de 3 por 5 con esas 2 vigas de 5, de 5 unidades Mecano. Con eso me he hecho un soporte muy sencillo que me ha permitido montar el mecanismo pues utilizando 4 tornillos, digamos, para unir las viguetas a las plaquetas pequeñas y otros 4 para unir todo el soporte a la plaqueta grande. Luego, pues vemos también la rueda que he puesto pues para darle un poco de inercia. Y a la derecha, pues ya vemos el mecanismo como tal. Ese mecanismo es bastante compacto, lo podemos poner, digamos, en sustitución de un eje y lo explicaremos ahora ya en más detalle. Bueno, y aquí vemos ya un detalle, digamos, del mecanismo por separado. Digamos que aquí lo que hemos o llamaríamos eje primario, que es a donde hemos conectado el motor, es el eje que está a la derecha, y el que hemos llamado eje secundario, que es al que conectaríamos el mecanismo, en este caso una simple polea, pues es el eje que está a la izquierda según vemos la fotografía. A ver, este mecanismo es reversible, de manera que si nosotros lo conectamos al revés, es decir, lo que hemos llamado aquí eje secundario al motor y el eje primario al mecanismo, pues simplemente lo que ocurre es que funcionará transmitiendo potencia en el sentido de giro contrario al caso en el que nosotros lo hemos montado. Y bueno, el mecanismo como tal se ve bastante compacto, se puede poner allá donde, digamos, tengamos un eje y lógicamente tengamos suficiente espacio para que quepa el mecanismo como tal. Bueno, y aquí pues muestro este detalle un poco para tratar de explicar que aunque el mecanismo virtualmente parezca un eje, pero lógicamente está formado por dos ejes. El eje secundario es solidario al chasis formado por los dos discos, ¿vale? Pero el eje primario no, es decir, el eje primario es solidario a la rueda de erizo y de alguna manera transmite potencia al chasis en función del sentido de giro y por el efecto, digamos, del trinquete. Entonces, bueno, es simplemente pues explicar un poco este detalle que ahora lo veremos en el despiece. Bueno, y aquí he desmontado, digamos, lo que es el chasis del mecanismo para que se vea en el lado de la izquierda. Aquí se ve perfectamente la rueda de erizo y la forma que tienen los dientes y cómo, digamos, el trinquete se acopla de forma solidaria cuando gira en un sentido y, sin embargo, cuando gira en el otro sentido, pues el trinquete, digamos que puede ir saltando los dientes de la rueda de entrada. Se ve también, digamos, el efecto del resorte. El trinquete, digamos, está puesto sobre un eje al que no es solidario, es decir, al que se mueve libremente. Y el chasis, digamos, no está unido al eje primario, el chasis está unido al eje secundario. Y entonces el eje primario transmite al eje secundario por el efecto del acoplamiento que produce el piñón de erizo con el trinquete, que lógicamente el piñón de erizo sí que está conectado al eje primario. Aquí en esta imagen simplemente un detalle para, digamos, explicar una cosa, y es que el eje primario lo apoyamos en los dos discos del chasis. En el primero, aunque lógicamente no es solidario a ellos, es decir, no hay tornillos prisioneros. En el primero porque es pasante y en el segundo porque justo apoya un extremo y digamos está en contacto con el eje secundario, pero digamos que cada uno puede girar a su velocidad correspondiente. El hecho de sujetar el eje primario en dos puntos del chasis le da bastante solidez al mecanismo para que de alguna manera, pues, digamos, no pandee los dos ejes, ¿vale? Bueno, y aquí vemos básicamente lo que es el despiece del mecanismo en el que, bueno, como chasis o como piezas para hacer el chasis del mecanismo hemos utilizado esos discos grandes. En parte esto viene, digamos, condicionado por el hecho de que la distancia entre el eje de la rueda
de la rueda de erizo y el trinquete tiene que ser de 2 unidades mecano. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues eso nos obliga a poner una pieza que al menos tenga esta dimensión de 2 unidades mecano para poder hacer este acoplamiento correctamente. Por lo demás, pues bueno, se ve pues eso, la rueda de erizo, el trinquete, algunas arandelas, el eje primario, que es el que es un poco más largo, el muelle que hemos utilizado, ¿vale? Y luego nada, pues unos tornillos largos pues para poder unir los dos discos del chasis y a la derecha el eje más pequeño de lo que es el eje secundario, que este sí que va solidario al chasis. Bueno, y por último decir que aunque el Mecano no haya demasiados resortes como tal en los catálogos de Mecano, pero que bueno, conseguir muelles de todos tipo y colores, pues es muy sencillo. Ahora mismo en los marketplace, pues puedes encontrar una gran variedad y un gran surtido. Yo aquí muestro, por ejemplo, pues una caja que no sé lo que me habrá costado, pero vamos, muy poco, 1 euro, 2 euros, en la que hay pues muelles de varios muelles que funcionan a tracción y que trabajan a tracción y que los hay de diferentes longitudes con diferentes características, con lo cual, bueno, pues es relativamente fácil incorporar al sistema mecano pues una gran variedad de resortes, o aunque efectivamente el tema de los resortes tiene cierta miga y ya hablaremos de algunos resortes más específicos que, bueno, habría que construir o hay que construir de forma más específica y con más complejidad. Bueno, pues nada, esto es todo. Bueno, y nada, pues agradeceros como siempre a los que veis mis vídeos, que los veáis y nada, pues ya sabéis, si os han gustado o lo que sea, pues o suscribiros o darle like o hacer lo que os parezca. Y bueno, pues yo por mi parte pues voy a seguir produciendo pues este tipo de contenidos y publicándolos en YouTube, aunque soy consciente de que tengo una audiencia pues bastante limitada y escasa. Pues nada, un abrazo para todos, a seguir bien y con mucha salud.